Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. En donde la idea de la muerte a lo mejor no tiene tanto que ver con el morir en sí mismo, sino el dejar de existir, perder lo que creo que es importante, soltar aquella vida que pues es todo para mí, ¿no? O sea, todo lo que conozco y moverme hacia un punto existente o inexistente, lo que sea una experiencia desconocida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente una semana más aquí a Notas Terapéuticas. Me encuentro como siempre con mi compañera Andrea y antes de comenzar a desarrollar un poquito de todo lo que hemos estado preparando, un poquito más alusivo a las fechas, ya también anteriormente sacamos un episodio un poquito más relajado acerca de algunas historias de terror que nos han pasado por ahí. Esta vez, pues más que ir por la anécdota, venimos por algo un poquito más reflexivo. Este tipo de celebraciones, ahorita que viene Día de Muertos, que estamos como que en esta temporada spooky, son como que la parte del año que honestamente a mí de manera personal más me gusta. Es un clima que me gusta, son celebraciones que me gustan, o sea, como que todo alrededor me agrada bastante. Creo que en cuestión como de cultura y de cosas que se hacen, interacciones, lo que compartimos con las personas y demás, creo que es como muy, muy conectado, muy bonito, muy reflexivo de alguna manera. Y también, pues, me entusiasma bastante justamente porque, pues, esta situación en este caso, a lo mejor como la figura de la muerte, de la pérdida, todo lo que está como que todo lo que flota en el aire en estas fechas son temas que a mí honestamente, pues desde muy joven, desde adolescente, pues empezaron a llamarme la atención, incluso antes de saber el por qué. Entonces, pues muy entusiasta realmente como de poder platicar y compartir un poquito acerca de estas perspectivas y de estos temas tan, diría yo, a veces complicados de hablar, ¿no? Y para empezar, creo que tenemos que partir del reconocimiento de que la muerte, pues, o sea, aunque la tengamos muy normalizada, pues es algo que sigue generando como mucha incertidumbre, mucho, no sé, como mucha pesadez en algún momento, mucho miedo, si se quiere ver así. Y creo que tenemos que acomodarlo justamente como uno de los miedos pues, más antiguos que hay. Diría yo que en la naturaleza humana es como uno de los principales miedos debido a la conciencia que nosotros tenemos hacia nuestra propia impermanencia. Creo que eso es algo que al humano lo vuelve muy humano. ¿Sabes? Ser consciente de que en algún momento no va a estar. Entonces, como somos conscientes de que en algún momento pues vamos a dejar de ser, vamos a dejar de estar, creo que justamente ese es el motivo por el cual buscamos esa trascendencia como humanidad o como persona. Sobre esta pequeña idea de introducción, ¿tú qué piensas? Yo creo que la primera vez o parte de cuando va teniendo sentido o vamos intentando como encontrarle, pues sí, como sentido a la vida es cuando nos percatamos de que en algún momento pues se va a acabar, ¿no? Entonces empieza como esta idea de qué quiero hacer, ¿no? En mi vida, eh, poco, mucho, porque es algo también que no, pues no tenemos una seguridad de cuándo se va a terminar, qué quiero hacer de ella, ¿no? Entonces, en algún otro capítulo creo que lo platicábamos, ¿no? O sea, lo que le da sentido a la vida es el hecho de saber que en algún momento vamos a morir. Y desde ahí creo que es una perspectiva bien interesante, ¿no? Porque el hecho de saberlo es lo que le da valor al tiempo, Ujú. es lo que le da valor mientras no sucede, qué es lo que puedo hacer. Y creo que desde esa conciencia vamos como que un poquito evolucionando incluso, porque
o como decía hace rato, ¿no? O sea, es algo tan natural el decir, le tengo miedo a la incertidumbre de qué va a pasar, de qué va a pasar conmigo, a dónde se va mi conciencia, si hay algo más o no. O sea, son como que muchos puntos, pero pues al final es como un miedo, diría yo, que hasta intrínseco de las personas, ¿no? O sea, tener como que esa incertidumbre. Y por otro lado, creo que también vale mucho la pena ver cuáles son como los puntos que han sido útiles en el desarrollo. O sea, sin el miedo a la muerte en este caso, pues creo que nunca hubiera habido esta capacidad de cautela, la sensación de autocuidado, el instinto de supervivencia. Muchas decisiones que nosotros llegamos a tomar tienen que ver justamente con eso, ¿no? O sea, con la supervivencia de mí como persona. Y aquí es en donde creo que también viene otra parte, porque el ser humano ha incluido, integrado como que a esta figura de la muerte dentro de la normalidad desde siempre y de muchas maneras, como incluso hasta tratando de explicarla. O sea, pienso en muchas figuras, ¿no? O sea, estoy hablando como de lo que conocemos como, pues como la muerte en sí, como la parca, así Ujú, verla como el esqueleto con la hoz, de alguna manera, incluso hasta, pues ahí está también la misma idea de la Santa Muerte, ¿no? En otras culturas, pues, Anubis, Hades, nosotros aquí también tenemos nuestros propios, dioses de la muerte, no sé, se me ocurre, por ejemplo, también, ¿cómo se llama? Mictlantecutli, ujú, que tiene como mucho que ver como con esta idea, y entonces estamos como muy culturizados a tenerlo en cuenta. Está como viviendo ahí en esa idea de normalidad, y se me hace algo muy curioso, ¿no? O sea, al final creo que es una manera de poder, metafóricamente hablando, como sentarnos a platicar con ella sin quedarnos de alguna manera como que sin enloquecer, diría yo, ¿no? Como poder tratarla como una igual, incluso aunque no te entienda del todo. ujú. Sí, pues yo creo que, o sea, también como que como sociedad tenemos un poco el conflicto de que en cierta forma no podemos, no se acaba en nuestro yo, por decirlo así. Entonces, por eso hemos buscado múltiples explicaciones de qué sucede más allá de la muerte, ¿no? Religiosas, filosóficas, existencialistas, ¿no? Em, entonces, también existe mucho como esta ideología de que hay que hacer algo en la vida para ir a otra existencia o no existencia, no sé cómo se diga, Ujú, eh, con ciertos beneficios, por decirlo así, ¿no? Hay gente ujú, que cree en la reencarnación, hay gente que dice, bueno, se va a un cielo, hay gente que dice se va a un cielo o un infierno, hay gente que dice que reencarna, bueno, más bien hay religiones que dicen que reencarnas en algún animal, o sea, hay múltiples como explicaciones, ¿no? De eso. Y yo creo que también parte como de este miedo de que pues ahora sí como se escuchará muy raro, ¿no? Pero nadie sabe lo que es no existir, ¿no? Entonces, a fuerza queremos encontrarle una idea a que hay una existencia después de que morimos. Ujú. ujú. Sí, estoy bien de acuerdo, fíjate, yo creo que alguna vez, cuando estaba estudiando justamente de tanatología, me acuerdo Ujú. mucho de esa frase porque se me hizo muy buena. Platicábamos de algo y una de mis maestras decía, lo curioso es que le tememos a lo inevitable y a lo que es lo único que nos hace iguales a los demás. Ujú. Y creo que eso se me hace impresionante la idea de alguna manera, porque es como de lo que realmente tenemos en común, o sea, no solamente con otras personas, sino con básicamente todo lo que está vivo, es que en algún momento dejará de estar. Ujú. Y tener como que esa idea y decir, pues es que a todo mundo le pasa, o sea, es el ciclo natural, no puedo pelearme con ello, pero aún así vivimos de algún modo, y en muchos casos, como que con esta necesidad de encontrarle una explicación, ¿no? O sea, aún que hay más allá de poder como saciar esa incertidumbre natural que llega.
pero pues al final del día, pues como dices, no nadie sabe lo que es no existir. O sea, en algún momento podemos tener a lo mejor miles de ideas y nunca vamos a saber cuál es realmente la verdad. Y creo que ahí entra como una segunda cosa que diría yo que es más humana, que tiene que ver con el miedo a dejar de ser. En algún momento, hay una frase que me gusta mucho, les comparto, que dice que cuando yo soy, la muerte no es, y cuando la muerte es, entonces yo ya no soy. Mm, Y esa idea me gusta mucho porque justamente es como que esa separación, ¿no? Le tengo miedo a dejar de ser, pero como decías, ¿no? O sea, realmente no tenemos una idea de lo que es dejar de ser. Y creo que entramos ya como que en un punto filosófico en donde la idea de la muerte a lo mejor no tiene tanto que ver con el morir en sí mismo, sino el dejar de existir, perder lo que creo que es importante, soltar aquella vida que pues es todo para mí, ¿no? mm, O sea, todo lo que conozco y moverme hacia un punto existente o inexistente, lo que sea una experiencia desconocida. Pero lo englobo mucho como en esta idea de más que el miedo a morir es el miedo a dejar de ser, mm. filosóficamente hablando. Sí, también aquí algo importante es que, a ver, los animales también tienen una cierta conciencia de, por ejemplo, cuando están en una situación de peligro y corren el riesgo de morir. O sea, si tienen a un depredador y su depredador está a X número de metros, pues sí dicen como, ah, pues puedo morir, necesito huir, ¿no? Necesito salvarme de esta situación, sobrevivir de esta situación. Pero el humano sí es como más consciente de como a etapas más tempranas de que en algún momento va a dejar de vivir y entonces, ¿qué quiere hacer con su vida? O sea, un animal como que su instinto es sobrevivir, reproducirse, y bueno, existir, por decirlo así. Pero un humano sí tiene como esta idea de cómo puedo trascender o ajá, ¿qué sentido va a tener mi vida, ¿no? Eso un animal, digamos que no lo tiene, ¿no? Entonces, hay cosas que compartimos en ese aspecto, pero también diferencias grandes con los animales. Ujú. Ujú. Fíjate, en ese punto creo que la gran diferencia es la conciencia, ¿no? O sea, Ujú. como tú dices, creo que todo parte de que nosotros somos conscientes desde una etapa muy temprana, incluso fuera del instinto, de que en algún momento vamos a no estar. Ujú. Y quizás, no sé, o sea, idea personal, pero creo que deberíamos ser más conscientes, creo que podríamos ser más conscientes. Muchas veces creo que no tomamos en cuenta eso para las decisiones que tomamos, pero pues al final del día creo que esa conciencia es la que nos hace buscar que el tiempo tenga sentido. O sea, no nada más como decías, ¿no? O sea, a lo mejor los animalitos pues sí tienen este instinto de decir, sobrevive, sobrevive, que sobreviva la especie, nos reproducimos, vivimos, este, nos cuidamos, o sea, sí existe como que esta sensación de autocuidado de alguna manera, pero, pero se queda como en esta parte, digamos, estas son las funciones básicas de la vida, o sea, lo que tengo que hacer como especie, como ser, lo que sea. Y creo que el punto en donde se parte es el ser humano es consciente de que a lo mejor, o sea, quizás la vida puede ir más allá de eso, Ujú. más allá de cumplir con esa parte, porque es algo que creo que la mayoría de las personas también buscan hacer o hacen, o sea, hay metas de vida que tienen que ver justamente con esto, ¿no? O sea, tener una familia, trascender de alguna manera, pero creo que el otro punto es, al ser tan consciente de que esto en algún momento se va a acabar, creo que también lo ponemos en una escala más alta, ¿no? O sea, como de, ¿qué sentido va a tener mi vida? ¿Qué sentido está teniendo mi vida? ¿Qué tan trascendente soy? Porque en algún momento va a pasar esto. Y creo que también eh, la conciencia de la muerte es la que nos lleva como a ser conscientes de si mi vida tiene o no sentido y de qué importancia tiene que yo perciba sentido en mi vida o no. Ujú. Sí, yo creo que de las primeras angustias que tenemos cuando somos niños, pues es esa cuestión de darnos cuenta que en algún momento vamos a morir. Mm,
Normalmente los primeros contactos que tenemos con la muerte es porque fallece alguna mascota o porque Ujú. fallece algún familiar, o igual de alguien famoso de repente. Y entonces el niño sí se empieza como a preguntar esto de em, dónde, o sea, dónde va aquella persona o aquella mascota que falleció, ¿no? Y yo también voy a morir. O sea, esa es una de las primeras preguntas que hace un niño, ¿no? Muchas veces también de repente el llenarlo de ideas fantásticas, o fantasiosas, pues no le trae a los niños de repente como más confusión en ese aspecto, ¿no? Y parte de trascender como esa angustia, pues es saber eso, que no está en nuestro control, el saber cuándo vamos a morir y qué podemos hacer, digo, teniendo una cuestión tan concreta que es como en los niños, y qué podemos hacer con nuestra vida antes de morir, justamente. ¿No? Ujú. Sí, claro, donde nosotros también nos podamos sentir satisfechos con ello y demás, porque, o sea, al final sí me parece que vivir con un latente miedo a la muerte sí refleja de alguna manera como que falta de sentido, ¿No? porque soy de la idea de que las personas que tienen claro un cierto sentido, no es como que, digamos, viven en la constante aceptación de que no van a estar o demás, pero creo que pueden sentir o se puede sentir que esta vida que estoy llevando tiene sentido al grado de que en el momento en el que yo no esté, ¿No? pues puedo asumir que mi vida tuvo sentido y puedo estar satisfecho con eso. ¿No? O sea, al final, como lo decíamos la vez pasada, incluso pues esta es una frase de Viktor Frankl, ¿no? O sea, la muerte es la que le da sentido a la vida, porque nos recuerda que no tenemos todo el tiempo del mundo. En algún momento pienso también, o sea, a lo mejor ya como filosofando un poco, pienso que si el humano consciente no tuviera la capacidad de morir, o sea, no fuera como que esa gran máxima de la vida a la muerte, siento que en algún momento todo perdería sentido. Esto también que comentabas como al inicio, o sea, que en México creo que más allá de tener esta facilidad, digamos, de poder hablar de la muerte, creo que lo vemos un poco como con comedia. Y creo que también es una forma en la cual sublimamos como esa angustia. O sea, el Ujú, decir, ya sé que voy a morir, quién sabe cuándo voy a morir, porque hay muchas formas, muchas cosas que me pueden pasar, pero entonces para no estar siempre en contacto con esa angustia, entonces hacemos cosas para burlarnos, para hablar sobre eso, generar historias y que no sea como ujú, que tan fuerte o que estemos pensando como que constantemente en esto. Creo que, no sé si es un tema que abordaremos después, pero también yo creo que el Día de Muertos tiene mucho que ver con no perder la conexión con aquellas personas, mascotas, sí, que en cierta forma le dan sentido a nuestra existencia y queremos preservar esa conexión que tuvimos a través de crear una ofrenda o a través de esta idea de que ellos vienen a visitarnos, ¿no? Y que en cierta forma es como si pasaran un cierto tiempo en la existencia, ¿no? Ellos. Ujú. ujú. Incluso me llama la atención porque justo como lo dices, ¿no? O sea, tenemos la idea, o al menos yo sí me lo imaginaba de niño, que cuando me platicaban así como del Día de Muertos y demás, como de es que vienen y comparten con nosotros y vienen a comer y todo esto, o sea, yo me los imaginaba así en la primaria, en la secundaria, en la escuela, así como los fantasmitas que andaban por ahí, como de a ver qué me pusieron, ¿no? O sea, a ver quién se acordó de mí, cómo está todo esto. Es un poquito muy como a lo que, fuera de publicidad, a lo que vimos en la película de Coco Mm, parecido, o sea, como con esa idea, pero sí, o sea, finalmente creo que tienes toda la razón, ¿no? En esta parte de seguir en esta conexión, porque incluso hasta vienen por fechas diferentes, ¿no? De hecho, vienen empezando desde el día 27, que empezamos con lo de las mascotas, recuerdo. O mm, sea, llegan primero las mascotas, que también, pues al final del día, yo creo que hoy más que nunca está bien arraigado que son parte como de la familia,
las personas que murieron en accidentes, luego recuerdo también como de los ahogados o fallecidos, de alguna manera, como que en esta cuestión como de cosas relacionadas al agua específicamente, supongo que debe tener como por ahí un trasfondo, algún significado. Este, recuerdo también uno que era como que el de las personas olvidadas o sin familia, ese siempre me quedó como que muy guardado, si no recuerdo mal es el día 30 ¿Ok? de hecho. Pero ese se me queda como que bien grabado justo por eso, ¿no? Porque creo que se vale incluso hasta recordar a las personas que no tienen quien las recuerde, ¿no? Siempre manejé como que esa Mm. frase ahí. Este, recuerdo también como que el espacio de los niños que murieron no bautizados y pues ya los dos, los 2 días que son como que los clásicos, ¿no? El 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos, así tal cual. Y todos esos son como pues diferentes maneras de ir conectando hasta con diferentes circunstancias, ¿no? O sea, me parece que es como bien importante porque como dices, o sea, mantiene como que esta conexión no solamente con la persona, sino también como que con el concepto y lo vuelve bastante más masticable, más manejable para nosotros. Y fíjate, me acuerdo mucho, y esto es algo que sí me gustaría como que dejar por ahí puesto para la reflexión sobre todo, o sea, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que curiosamente no hay como que verdades ni nada, esas son meras ideas y opiniones, y creo que eso lo hace un tema bien interesante. Platicaba yo con Andrea antes de que entráramos a grabar hace ratito, y yo le decía que me llama mucho la atención este tema porque una de las frases, de las primeras frases que yo escuché de tanatología, cuando leí el primer libro al respecto que tuve en mis manos, era a la muerte generalmente se le ve como un enemigo. Y, y creo que esa es una de las ideas como más frustrantes que podemos tener, como si la viéramos como un enemigo a vencer, porque pues al final del día sabemos que no podemos. O sea, yo creo estar como muy consciente de que pues por el mero hecho de estar vivo y de ser consciente de que estoy vivo, pues en algún momento no voy a estar. Y esa es como que la primera idea desde donde considero que cuesta trabajo como ir abordando estos temas, ¿no? O sea, en algún momento no voy a estar y tener que lidiar como que con esta eh, idea emocional de me duele pensar en mi propia ausencia, me duele pensar en qué va a haber más allá, o sea, un mundo que sigue sin mí. Creo que también nos aterriza como que mucho en esta posición de decir pareciera que es como un enemigo. Y creo que una de las cosas más importantes al hablar justamente de la impermanencia que implica la muerte es verla justamente como algo tan natural que no puede ser ni un aliado ni un enemigo, ¿no? O sea, simplemente es. Y creo que partir desde esa premisa nos deja tomar decisiones desde un punto pues bastante más humano, si tú quieres. Algunas personas creo que una forma de vencer a esa muerte es mediante la trascendencia, dejar algún legado de cierta forma, ¿no? Porque sí se ha buscado muchas cosas para no morir, para no enfermar también, para no envejecer, ¿no? Pero pues obviamente en este momento, digamos, de nuestra vida, esa es una realidad. Ujú. Ujú. Sí, y fíjate, yo creo que incluso hasta tiene que ver con la manera en la que lo buscamos, ¿no? O sea, ahorita estaba pensando como en esta parte de lo cotidiano que puede llegar a ser como que ya metida esta idea en este proceso de decir estoy buscando esto para mi vida, estoy construyendo esto, quiero hacer esto, o sea, como que lo que nos impulsa mucho es como, si no lo hago ahora, pues después no voy a poder, o sea, llegará un momento, porque creo que también eso es una cuestión como de mucha conciencia, ¿no? O sea, hay cosas que a lo mejor pude haber hecho hace 10 años, pero en este momento de mi vida, 10 años después, pues ya perdí ciertas oportunidades de hacerlo. No quiere decir que no pueda yo acercarme a ellas, pero sí quiere decir que a lo mejor ese tiempo que pude haber tenido, en donde pude haberme acercado más, desarrollado más esa habilidad, ya no sucedió. Y a lo mejor en este momento, pues mis capacidades, mi tiempo, mis habilidades, pues van a ser distintas. Y una de las cosas de las que creo haberme hecho consciente en algún punto justamente es esa idea de decir,
este tiempo que pasó y cómo se ocupó. O sea, tengo que estar de acuerdo en cómo se va la arena de mi tiempo. Porque sí, cuando creo que entramos en conflicto con esta idea es cuando me doy cuenta, me ha pasado, darme cuenta y decir, esto no es lo que quiero estar haciendo con mi tiempo, ¿no? O sea, al final es el recurso más valioso que tengo y nadie me lo va a regresar. Mm, Y no estoy haciendo con él lo que a mí me gustaría estar haciendo con él. mm, Y creo que desde ahí parte como esa conciencia. Y por el otro lado, creo que también está bien interesante como podemos incluso hasta ir trascendiendo, buscando la trascendencia hasta en esta misma conexión con esta idea de no estar, ¿sabes? A mm, través me estoy imaginando mucho, por ejemplo, a través del arte, ¿no? O sea, que este miedo me pueda llevar a expresarlo de una manera artística, de muchas maneras diferentes. Y pues al final creo que eso también es súper importante. claro, claro, sí. Bueno, Jesús, y como para ir finalizando, o sea, ¿qué te gustaría dejar de conclusión? Pues de conclusión, yo creo que más que nada la reflexión de estar consciente de que es algo que está entre nosotros, o sea, forma parte de nosotros, incluso queramos o no queramos, estemos o no de acuerdo, y partir de esa idea, ¿no? O sea, al final considero que aceptar la muerte, pues no es rendirse, sino más bien como reconciliarse con ese ciclo que en algún momento va a pasar y pues entender que la vida vale precisamente porque se acaba. Mm, Entonces, me gustaría como que dejar esa idea a manera como incluso de ponerlo en ese aprendizaje, ¿no? O sea, si no estuviese este concepto de la muerte, pues en algún momento no podríamos evolucionar a nada más porque pues, sería sin sentido. Y pues, más que nada, a mí me gustaría cerrar pues con alguna reflexión, o sea, pensando en esto, en que el tiempo es limitado, pues sí dejarlo abierto a la reflexión, ¿no? O sea, qué es lo que haríamos distinto o qué es lo que queremos hacer distinto siendo conscientes de que el tiempo es limitado, o a lo mejor preguntarme qué es lo que quiero dejar de postergar, qué es lo mm, que quiero dejar de procrastinar, porque el tiempo es limitado y también cuáles son aquellas cosas que no he dicho y que me gustaría decir, porque el tiempo es limitado. Y si algo creo que me ha enseñado no solamente este tema, sino el tiempo y la vida en sí mismo, es que si no voy hacia las cosas que considero importantes y si no lo hago ahora, a lo mejor y probablemente quizás hay una posibilidad de que no lo pueda hacer después. Y ese es el punto que quiero dejar como sobre la mesa, ¿no? Aprender de que la muerte simplemente está ahí y nosotros tenemos que aprender a vivir en función a ella, porque no podemos hacer nada más que aprender a convivir. sí. Yo creo que adicional a lo que tú nos compartes, a mí me gustaría decir como, o bueno, más bien como hacer la pregunta también, como con quién quiero compartir mi vida, ¿no? Más allá de lo que quiero hacer, cómo lo quiero llevar, qué me falta por decir, también con quién quiero compartirla. Eh, y también, pues, en cierta forma sí, o sea, preguntarse, ¿no? Siempre la conciencia de que vamos a morir nos retumba, nos regresa la pregunta de, ¿estoy siendo feliz como en mi vida? ¿Estoy a gusto con cómo la estoy llevando? Entonces, creo que eso de última lo dejaría por ahí. Ujú. Ujú. Pues sí, creo que en este caso pues solamente es como ponerlo más a la reflexión. Invitamos a las personas que nos escuchan, a toda la audiencia, pues a estar de alguna manera conectados con estas ideas en, pues ahora sí que en estas fechas y no solamente en estas fechas, sino llevarlo a un punto de reflexión y de conciencia pues un poquito más personal, algo que podamos estar cargando con esa conciencia y generando sabiduría a partir justamente de la idea, ¿no? O sea, es algo que siempre cargamos con nosotros y en algún momento pues simplemente aparecerá en la puerta. Ujú. Y pues no sé si haya algo más que te gustaría añadir para hacer un modo de cierre. Pues yo creo que más bien de momento
invitarlos a seguirnos si de repente estos son como los temas que les gustan a ustedes. Preparamos como que varios eh, acerca de, pues, de este tema de la muerte para este mes de noviembre. Entonces, que estén atentos ya sea a las publicaciones que hacemos principalmente en Instagram, y de los podcasts, pues para que no se pierdan lo que tenemos preparado para ustedes. Ujú. Muy bien, pues entonces, como siempre, les agradecemos por su tiempo. Te agradezco a ti también por tu tiempo y lo que compartimos ahorita un poquito como filosofando, reflexionando un poquito acerca de esto. Y como decías, hacemos la invitación a todos nuestros oyentes pues, para que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales. Nos encuentran en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify como Notas Terapéuticas Podcast. Nos pueden dejar también por ahí sus comentarios acerca de otros temas que les gustaría escuchar, de cosas que les hayan llamado la atención o cosas en las que les gustaría profundizar en algún momento. A todos lo leemos y en algún punto también lo tomamos en cuenta, pues para ir haciendo un poquito más de contenido. De nuestra parte, por esta semana también, pues sería todo. Y pues, de nuevo, vayan a seguirnos, nos estaremos viendo por ahí en las redes sociales y muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos nuevamente para un capítulo más la siguiente semana de Notas Terapéuticas. Este podcast y todo el contenido que compartimos en él es meramente psicoeducativo. No es para diagnosticar ni reemplaza la terapia ni pautas terapéuticas.